Bueno, en la clase que vamos a estar desarrollando hoy, vamos a estar abordando el pensamiento de uno de los filósofos que ha tenido mayor influencia en el mundo, al punto tal que su doctrina, sus ideas se proyectan desde el siglo V antes de Cristo hasta la actualidad y todavía se sigue teniendo en cuenta en algunos aspectos que nosotros vamos a estar señalándoles. Es decir, que nosotros estamos viendo o estamos avanzando en la construcción de sistemas de pensamiento que intentaban abarcar todo lo que había en el momento. Es decir, recuerden ustedes que los filósofos de la época griega, e inclusive hasta un tiempo posterior, eran los depositarios del saber, de todo el saber de la época, entonces tenían un conocimiento de todas las que eran las disciplinas que se habían desarrollado en la época. Situación que, como planteamos en otro momento dentro de la asignatura, hoy sería imposible porque el conocimiento se debe estar duplicando a nivel mundial a partir de nuevos conocimientos, nuevas interpretaciones, generación de paper y publicaciones cada 3 o 4 meses. Entonces es algo imposible y eso va llevando a las microespecializaciones. Pero en ese momento lo que se pretendía era una interpretación de toda la realidad, es decir, lograr comprender cómo funcionaba el conjunto y qué función cumplía cada pieza, ¿sí? Desde el mundo, cómo funcionaba el universo, qué pasaba con los astros, qué pasaba ahí con la Tierra, cómo los elementos que se desempeñaban, sobre todo el ser humano, por qué se desarrollaban actividades políticas y sociales. Entonces, toda esa cuestión general que va a ir abordando Aristóteles es lo que le permite construir un sistema, es decir, una cosmovisión, una visión global. Bueno, pero volvamos a Aristóteles. ¿Cuál era la situación que le tocaba vivir? Nosotros habíamos dicho que Platón había estado en una etapa, se había desarrollado su actividad en una etapa de crisis de la polis, donde existía un gran cuestionamiento, sobre todo al triunfo de los procesos retóricos y dialécticos que buscaban el triunfo, que sostenían los sofistas y aquellos discípulos de los sofistas que actuaban en política. Entonces buscaban el bien individual en detrimento del bien común y eso llevaba a numerosísimos problemas. Si Platón vivió en una etapa de crisis de la polis, Aristóteles vivió en la etapa terminal de la polis, es decir, cuando ya el sistema que había sido cuna de la civilización griega y referencia de los griegos va a entrar en crisis y va a terminar siendo aplastada por el avance del Imperio Macedónico, que es la parte norte de Grecia, y va a desaparecer definitivamente como esquema de construcción política y de organización social y política en virtud de una entidad más grande que va a ser este imperio, lo que va a cambiar todo el sistema de organización, por supuesto, pero también de legitimación de poder. En este sentido, nosotros decimos que había un gran sistema, una gran etapa de inestabilidad política, donde la polis va a estar seriamente cuestionada, y donde va a ir conformándose lo que es el imperio que Alejandro Magno va a llevar hasta extensiones pocas veces habituales en la antigüedad. Es decir, después va a ser superado por el Imperio Romano, pero haber llegado desde una ciudad-estado, desde un territorio griego, conquistar todas las ciudades-estado y después extender ese imperio hasta la India, es realmente un proceso muy importante. Ahora, ¿qué característica tiene esto? Que Aristóteles va a ser el tutor o el maestro de Alejandro Magno. Va a ser uno de los que lo está formando, a pesar de que él tenía una idea central de que solo un dios, una bestia, podía vivir fuera de la polis. Alejandro Magno sigue otros derroteros, terminan conquistando a todas las polis y Aristóteles queda en situaciones bastante comprometidas en algún momento, hasta llegó a tener que huir porque lo iban a convertir en esclavo, lo iban a matar, y a pesar de haber defendido siempre la polis, cuando Alejandro Magno es derrotado, que vuelve a la polis, se lo acusa de haber sido el tutor de Alejandro Magno y por lo tanto haber contribuido a la derrota de la polis, y también tiene que retirarse de Atenas. Es paradójico, pero esto es lo que fue ocurriendo a lo largo del tiempo.
a lo largo de la vida de Aristóteles, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos con este proceso, tenemos que decir, pero ¿quién fue Aristóteles? ¿Cuáles son algunas de las características principales que después nosotros vamos a recargar? Los invito a ver este video y donde se plantean algunas cuestiones generales de Aristóteles y a partir de allí vamos a ir tomando y profundizando algunos aspectos que son esenciales para que ustedes puedan entender esto, la doctrina de este filósofo que tanta influencia ha tenido.
Hemos querido que ustedes tuvieran este video disponible porque explica muy simple algunos aspectos centrales de la teoría del conocimiento de Aristóteles. Nosotros no vamos a profundizar esto porque sería objeto de otra materia, pero entonces, de los entes, aquello que subyace es lo que le da esa entidad, esa identidad que nos permite identificarlo como tal. Es decir, si uno lo lleva, por ejemplo, esto al tema de una mesa, hay cientos de formas de mesa, pero aquello que nos hace percibir que eso que está ahí es una mesa es la esencia. Son las características que tiene. Y no los accidentes que pueden ser de distintos colores, de distintos formatos, de distintas cuestiones. Bueno, esto nos va a permitir a nosotros entender cómo él eh, logra conocer o qué metodología utiliza para ir abordando lo que a nosotros nos interesa más que nada, que es la realidad social y política. Ahora es necesario en esto que también nos detengamos un ratito en el tema de la concepción humana de Aristóteles. Es decir, el dualismo en la composición del ser humano, que después ha potenciado muchísimo el cristianismo y las religiones monoteístas, no es una idea nueva, sino que ya es una idea que venía de antes, que Platón la toma, sostiene firmemente que el hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma, y Aristóteles también. Pero mientras que para Platón eso eran dos realidades distintas, el mundo de las ideas o inteligible y el mundo sensible, para Aristóteles constituyen una unidad. ¿Sí? Materia, que es el cuerpo, y el alma, que sería la forma, en los criterios que ya vamos a ver, sostiene Aristóteles, son los constituyentes de una unidad esencial que es el ser humano. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que acostumbrarnos o por comprender cómo en las obras de Aristóteles él va analizando a partir de principios contrapuestos, que es lo que le permite armar toda su teoría. Dice que potencia y acto, o materia y forma, son los dos elementos fundamentales, las dos construcciones que van organizando el mundo. Potencia y acto, ya lo estuvieron viendo ustedes recién en el video, y materia y forma es lo mismo. Es decir, materia, potencia y acto, forma. Entonces, esa es la manera con que Aristóteles va a ir interpretando el mundo. Lo vamos a ver en ejemplos de tinte político para que ustedes puedan ir avanzando en esto. Ahora, aplicando estos principios, es posible detectar que todos los entes tienen cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Una causa material, que es lo que se permite ir transformando, lo que permite que se pase de la potencia al acto; una causa formal, que es lo que le da las características a ese acto cuando está haciendo; la causa eficiente, que es lo que te permite transformarte; y la causa final, que es el objetivo. Toda la filosofía aristotélica es teleológica, es decir, tiende hacia un objetivo. El ser humano, las cosas, todo tiene un objetivo, y en función de eso él va a ir ordenando el mundo. Por ejemplo, empecemos a ver algunas cuestiones. Causa material, aquello que puede ser otro.
Es decir, aquello que se puede transformar, que puede ser una potencia, que tiene en sí mismo, en potencia, la posibilidad de transformarse. Fíjense, por ejemplo, si nosotros avanzáramos, que lo vamos trasladando en paralelo con con esta filmina, con la filmina siguiente, la causa material es la población y el territorio, si nosotros intentamos analizar el Estado. Es decir, esa población y ese territorio tienen una potencialidad que es la posibilidad de transformarse. La causa formal es el acto en el que está destinada la potencia. Es decir, es algo que está en potencia. Fíjense en el Estado. ¿Cuál es la causa formal? ¿Qué es lo que va a permitir o lo que va a hacer que esa causa material se transforme? El poder. Es decir, en lo que toma ese subyacente que existía de transformación en la causa material y lo puede transformar. Es el poder. La causa eficiente es la que motoriza para que la causa formal se transforme. ¿Cuál es la causa eficiente? La naturaleza social y política del hombre. Es decir, si no existiera una naturaleza social y política del hombre, no habría ninguna posibilidad de que el hombre se organizara. Si fuera un ser individualista absoluto que se quisiera separar, no tendría, podría estar la causa material, pero no existiría una causa formal que pudiera darle determinadas características, sino que esa posibilidad se lo da la causa eficiente. Y la causa final, que es la finalidad del ente en cuestión, la finalidad del Estado, es la búsqueda del bien común, tomando como ejemplo el tema del Estado. Entonces, si nosotros tomamos el Estado y tomamos este análisis de las causas que hace Aristóteles, decimos que hay una causa eficiente que es la naturaleza social y política del hombre, que se asienta en un territorio, es decir, esa población, esa naturaleza social y política del hombre, hace que éste se asiente en determinado territorio y que se vayan dando diversas circunstancias de poder, es decir, que haya causas formales que vayan moldeando eso para un mejor logro del bien común. ¿Se entiende? Es decir, que todos los entes que nosotros podemos ir avanzando, que podemos ir analizando, podemos estarle aplicando estas cuatro causas. No lo vamos a profundizar sobremanera nosotros, porque no es objetivo de la materia, pero es necesario que ustedes lo tengan en cuenta porque después esto lo van a retomar en Teoría Política 2, en Teoría del Estado, y van a ver este esquema desde Aristóteles como una interpretación de lo que se conocía como Estado en ese momento, porque hasta Maquiavelo, es decir, hasta el siglo XV, cuando nosotros hablamos de Estado, estamos haciendo referencia a cualquier tipo de organización política. Mientras que a partir del siglo XV en adelante, cuando hablamos de Estado, sobre todo Estado-Nación, hacemos referencia a una determinada forma de organizar el poder político y territorial que tiene que ver con eso que surge en el siglo XV, que se proyecta hasta la actualidad, que tiene determinadas características que ya las vamos a ir señalando en función de cada uno de los pensadores. Ahora, este tema de las causas le permite a Aristóteles comenzar a construir su cosmovisión. Hay una característica fundamental y es que divide en dos, un mundo supralunar y un mundo sublunar. Digamos que es lo que podían avanzar hasta la época en esta interpretación, porque toda una serie de conceptos, de análisis que se realizaron posteriormente, que permitieron avanzar en estos procesos, Aristóteles no los tenía. De cualquier manera, él considera que el mundo es eterno, es decir, que ha sido creado y que ha existido por siempre, que no tiene principio, que es de existencia infinita, y sobre ese marco, sobre ese mundo, es donde se desempeñan las distintas estructuras, los distintos entes. En ese sentido, él va a plantear la existencia de Dios, sobre todo en dos circunstancias, es decir, desde lo filosófico se plantea que Aristóteles es el creador de Dios como el motor inmóvil, es decir, es aquel que dio el primer impulso para que toda esa creación que se había desarrollado, que todo eso que existía desde antes, comenzara a funcionar. Entonces, ese aporte
de Aristóteles fue una superación de todo lo que venía y se plantea la existencia de un Dios que es fundamental para que el mundo esté en movimiento y se esté desarrollando. Recuerden esto del devenir que hablaba en el video el profesor. En segunda instancia, dentro del mundo supralunar están los que hoy, que son los dioses, que Aristóteles identifica con los astros. Es decir, recuerden ustedes que ni existían telescopios en la época, entonces el estudio de la astronomía era una cuestión muy importante para poder interpretar el funcionamiento del universo. Se sabía que existían influencias, pero todavía no se había dispersado del todo el sustrato que se traía de la parte mitológica. De cualquier manera, Aristóteles le da una jerarquía muy importante a lo que son los astros. Y el mundo sublunar, que son todos los demás seres de la creación. Pero ahí, ¿cómo ordenamos a esos demás seres de la creación y cuál es la jerarquía? ¿Por qué está dada la jerarquía de esto? Aquellos que tienen mayor cantidad de forma, de acto puro, forma pura, son los más importantes. Lo vamos a señalar con un ejemplo cuando terminemos de ver esto. El mundo supralunar, es decir, Dios, es acto puro, es forma pura, es motor inmóvil, y tiene en él las 4 causas. Esto no pretendo que se estudie de memoria, que se conozca, sino que es el absoluto, el mayor poder que existe en la creación. El mundo supralunar, es decir, lo que decíamos de los astros, se mueven con movimientos circulares, y a partir de los desarrollos matemáticos y geométricos que había existido en la época, sobre todo a partir de Parménides, el movimiento circular se consideraba que imitaba la inmovilidad y que era el ámbito más concreto y más exacto que existía. Y la concepción o lo que se había podido percibir en líneas generales desde las interpretaciones del movimiento de los astros, esto era que se trasladaban de manera circular. Entonces es digamos, una cuestión que se va derivando a partir de los conocimientos de la época. El mundo sublunar, mientras tanto, son los restantes seres en el orden jerárquico, es decir, todo el resto que está en la Tierra. Y se establece la relación en función de la relación existente entre forma y materia, acto y potencia. Lo vamos a ver con un ejemplo recién. Ahora, los seres en los que predomina el acto, forma, son superiores a los que predomina la materia. Y a partir de allí se establece una graduación. Mientras tanto, la materia pura, que no tiene existencia real, es potencia pura y ocupa el lugar del caos en los mitos. Este es un resabio que queda de lo mitológico, pero queríamos ponérselo porque hay algunos autores, si ustedes leen o ven algunos libros o algunos materiales audiovisuales, que lo retoman y por ahí no sabían dónde se ocupaba. Entonces lo que nos interesa a nosotros es esa relación entre forma y materia, acto y potencia, cómo se articulan. Y los que predominan, entonces, el acto, forma, son superiores a los que predomina la materia. ¿Cuál es el que tiene la mayor potencialidad dentro de la estructura humana? La racionalidad. Es decir, ¿quién es aquel ente que tiene la mayor racionalidad? El hombre. Entonces, dentro de la estructura que él organiza, se considera al hombre como central. Debajo del hombre está la mujer, porque consideran que tenía deficiencia en relación con el varón. Y esto en la práctica tenía que ver con la función que tenía la mujer en la sociedad griega y por la falta de acceso a todas aquellas posibilidades que tenía de cultivar la racionalidad, como sí tenían todos los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, estamos refiriéndonos a los ciudadanos. No nos estamos refiriendo al conjunto de los hombres que habitaban la polis. Los esclavos están por debajo del hombre, la mujer y los niños, ya que la única posibilidad de racionalidad que tienen es someterse a las órdenes que le dan sus dueños. Y debajo vienen los animales, los vegetales y los minerales en ese orden. Entonces,
hay una estructura jerárquica que surge de las contradicciones que plantea Aristóteles de materia y forma, acto y potencia, que le permite establecer esta jerarquía y en función de ello construir la teoría de lo que sería una sociedad más justa, una sociedad ordenada. Otro de los aportes que hace Aristóteles, además de los que ya se señalaron con anterioridad, es la clasificación de las ciencias, que muchas de ellas se han proyectado hasta la actualidad, es decir, con modificaciones, obviamente, lo científico ha avanzado mucho, pero fíjense ustedes que clasifican las ciencias en teoréticas, filosofía o teología, la ontología, la física y la matemática, es decir, las ciencias teóricas, que son las que habían tenido un gran desarrollo en toda la época presocrática y del humanismo griego. Las ciencias prácticas son aquellas que plantean la transformación de la realidad, que son la política, la economía y la ética, y que están articuladas entre ellos, y las ciencias poéticas, las actividades prácticas cuyo objeto es externo, es decir, no práctica en el sentido de la ciencia, que era la transformación de la sociedad, sino la transformación de aspectos materiales. Por ejemplo, la arquitectura, albañilería, retórica, la poesía, es decir, todo lo que permitiera generar que tuviera como objeto diversos esquemas externos. Ahora, en esta concepción teleológica que habíamos señalado nosotros, Aristóteles tiene una concepción de la política que implica que la política actúa para lograr la felicidad del ser humano. Entonces, el objetivo del ser humano es ser feliz. Prácticamente esta definición, a cualquiera que le pregunten todavía hoy, que lo que pretende de su vida es ser feliz. Entonces, lo que va cambiando es que se entiende por ser feliz en la época de Aristóteles y en la época actual. De cualquier manera, no es el objetivo de esta clase la discusión sobre la felicidad, sino que el objetivo del ser humano, ese ser que está en la escala superior dentro de nuestro mundo, busca la felicidad. Y esa felicidad solamente es posible de construirse en la ciudad, dada la característica sociable del hombre. Es decir, al ser un ser sociable y político por naturaleza, se agrupa por necesidad y es ahí donde busca la felicidad. Y para lograr esa felicidad es necesario construir lo que él denomina la politeia. Habíamos dicho que había una jerarquía dentro de la organización social y política, una jerarquía natural que estaba dada por las antinomias que plantea Aristóteles en el análisis. Ahora, ¿cómo era la relación entre el individuo y el Estado en ese esquema que planteaba Aristóteles? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Aristóteles planteaba una sociedad, era más partidario de una aristocracia que de una democracia, donde veía latente el peligro de la participación popular, como todos los filósofos del humanismo y de la época, que veían como problemático que todo el mundo estuviera opinando y estuviera participando, y consideraban que la crisis de la polis de ese momento se debía a digamos, un excesivo proceso de participación de gente que no tenía los conocimientos necesarios. Si Aristóteles va a ser uno de los que les va a dar, junto con Platón, una importancia decisiva a la educación. Platón, recuerden que era para la conformación del filósofo rey. Aristóteles va a ser para la formación de los ciudadanos en las virtudes necesarias para el correcto desempeño. Ahora, hay un grupo que se reserva el derecho al elogio y a la censura dentro de la comunidad. Y es lo que le permite mantener ese sistema ordenado que Aristóteles consideraba necesario para que el hombre alcanzara la sociedad. Y esa posibilidad de participación y de participación correcta tenía que ver con el desarrollo de la frónesis, lo que es la facultad deliberativa del alma que sostiene Aristóteles, que le permite al ser humano adquirir conocimiento en política, es decir, ir tendiendo hacia la excelencia, y establecer
reglas concretas respecto de qué acciones son justas y qué acciones son injustas, qué acciones son malas o qué acciones son buenas. Ahora, ¿quién establece lo malo y lo bueno? Si uno analiza el pensamiento de Aristóteles, va a ver que él va a plantear que lo bueno siempre está en el término medio, en la mesura. Y que establecer qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de la ley se sustenta en el orden social. Es decir, en la ley o costumbre. No se sustenta en una construcción teórica como había planteado Platón, sino que quien establece para cada momento qué está bien y qué está mal es la costumbre, es la tradición, es lo que él va a denominar el ethos. En función de eso, y de que todo es una cadena articulada dentro de la polis, el individuo, la acción individual, siempre debe estar ordenada hacia la norma general, porque si solo un dios o una bestia puede vivir fuera de la polis, porque la realización del hombre está ligada directamente a la vida en comunidad como una cuestión natural, es necesario que la comunidad esté por sobre el individuo. Y esa organización de la comunidad parte de un núcleo central que es la familia. Es la naturaleza propia de ser social y político, implica que primero comienza con un grupo, eso se va organizando de manera más amplia hasta concluir en lo que es la polis. ¿Se entiende? Es decir, esto es para que ustedes tengan en cuenta cómo el pensamiento de Aristóteles, que plantea que el término medio y la mesura son preferibles para lograr un orden social estable y que permita la felicidad de los hombres, en el fondo eso influye sobre las costumbres y las leyes, pero son finalmente la comunidad, a través de sus costumbres y de sus leyes, la que establece qué está bien o qué está mal dentro de la misma, ¿sí? Qué es el accionar correcto y qué es el accionar incorrecto. La organización social y política es propia del hombre. Se funda en la familia. Varias familias se unen y forman una aldea o pueblo. Varias aldeas o pueblos forman una comunidad de ciudadanos que es la polis, que es el organismo central de organización que plantea Aristóteles, ¿sí? Y que es la entidad fundamental para que el hombre logre su realización. Esa unidad de comunidades, de aldeas, de pueblos que conforman la polis están unidos por tradiciones y costumbres. Si recuerden ustedes que se puede, si bien hay constituciones como la denomina Aristóteles, que no es lo que se conoció hoy como constitución, no es un cuadernillo escrito donde están establecidas determinadas pautas, sino que cuando Aristóteles habla de constituciones, está hablando de formas de organización de esas polis. Esas polis están unidas por tradiciones y costumbres, que es lo que se denomina el ethos. Es el ámbito de valores que se han ido construyendo a través del tiempo en una comunidad. El Estado tiene la tutela de la moral a partir del ethos, ya que busca el bien de la comunidad. Y es el responsable de que se den los procesos de formación necesarios para que esos ciudadanos se formen como ciudadanos virtuosos y puedan participar sin perder de vista este objetivo y tender hacia lo individual, que era el mal de la polis del momento. Ahora, ¿por qué hay diversas jerarquías dentro de los hombres? Es decir, hay dominantes y dominados, hay amos y hay esclavos. Voy a decir que esto es una cuestión natural también, que viene de la propia definición del hombre, de la definición dual del hombre, compuesto por cuerpo y alma. El alma, que es lo intelectivo, lo general, y el cuerpo, que es lo sensible, lo pasional, lo concreto. Pero a su vez el alma se divide en una parte irracional, que son las virtudes éticas, y en una parte racional, que son las virtudes dianoéticas o intelectuales. No le vamos a pedir que estudien las virtudes, porque después salen de acá o salen de rendir y se han olvidado de cuáles son, sino que lo que necesitamos que ustedes quede claro en esto, es que la parte racional siempre tiende a dominar a la irracional.
Por lo tanto, una es la que manda y la otra es la que obedece. Esto le va a permitir a Aristóteles fundamentar el tema de las jerarquías dentro de la sociedad, las jerarquías dentro de la polis, que ya lo vamos a ir tomando. Y hay otro tema que es importante señalarle para que no haya confusiones, sobre todo cuando lleguemos a Santo Tomás. Cada ente tiene almas. Esa alma tiene finalidad, funciones, una estructura y es propia de algún organismo. Pero hay una característica, las almas son mortales. Fíjense que en esto hay una diferencia fundamental que después Santo Tomás, cuando cristianiza a Aristóteles, lo va a estar rechazando. Para Aristóteles, las almas son mortales. El alma tiene un alma vegetativa que implica la conservación del individuo, que como todo vegetal lo único que hace es nutrirse y reproducirse, y está organizado, digamos, tiene una estructura que es un organismo, es una organización. Los animales tienen un alma sensitiva. No solo tienen como finalidad la conservación del individuo, sino el movimiento. Sus funciones no solo son nutricionales y reproducción, sino son sensoriales, y para eso se organizan los 5 sentidos. Mientras que el hombre tiene un alma intelectiva. Esto es, que tiene pensamiento, que tiene funciones intelectuales, que es el entendimiento. Ahí hay una división de entendimiento agente y entendimiento paciente, que tiene que ver cómo se da el proceso de captación de lo que existe en la realidad a través de los sentidos y cómo eso se convierte en una idea que se mantiene en el cerebro, que se mantiene en la mente. Y esa es la virtud o la diferencia que tienen las personas. Tampoco es necesario que ustedes tengan un conocimiento de lo que es esto de intelecto agente y paciente, sino que lo comprendan. Ahora vamos, las virtudes. Habíamos dicho que la prónesis era la capacidad deliberativa del alma. Ahora, ¿cómo logramos que la parte irracional obedezca a la parte racional? Cuando nosotros analizamos esta construcción, cuando veníamos conversando recién respecto de la virtud, decíamos que las virtudes son una cuestión que se forma o que se transmite a las personas a partir del ethos, a partir de la sociedad, a partir de la educación, que era la que determinaba cuáles eran las virtudes que se debían cultivar. La frónesis, es decir, el análisis de capacidad deliberativa, la capacidad para determinar si una acción es correcta o deseable. Ahora, lo que decide, en fin, si las virtudes o la acción está de acuerdo con las virtudes, son los hábitos, es decir, es el ethos. Fíjense ustedes cómo la importancia que tiene esto, que racionalmente Sócrates pudo haber tenido una gran capacidad de interpretación de lo que era correcto y deseable, pero el ethos, es decir, los usos, las costumbres, hicieron que terminara siendo condenado. Más allá de si el juicio estuvo bien, estuvo mal, que fue todo una cuestión fundamental, porque cuestionaba el poder vigente. Es decir, siempre que se cuestiona el poder vigente, se da una situación de compromiso, una situación donde lo van a atacar. Entonces, quien determina el fin de la acción moral es el ethos. Hay una diferencia que Aristóteles todavía no establece con claridad, sino que se va a dar posteriormente, pero que una cuestión es la ética, que es la discusión racional de lo que está bien y lo que está mal. Y otra es la moral, que es la aplicación de los valores a la cuestión práctica, que pueden ser los que uno fundamente como tal en la cuestión teórica, en la cuestión racional, o en realidad puede ser contradictorio. Fíjense ustedes, hoy en día nadie puede estar en contra de las necesidades del reconocimiento de los derechos de la mujer y de la protección que ésta tiene que tener a partir de los abusos que se dieron durante años. Eso, la ética ha desarrollado toda una serie de construcciones teóricas muy importantes para fundamentar por qué esto es así. Ahora, hay países donde todavía se les lapida por adúlteras. Una cuestión es la ética y otra es la moral. La moral puede estar reñida con la ética, o puede estar, las normas morales que se aplican
o puede estar de acuerdo. Bueno, en la etapa de Aristóteles, todavía donde no había tan gran desarrollo, sino que Aristóteles es uno de los primeros que aborda el tema de la ética de manera tan eficiente y tan particular, todavía se señalaba como importantísimo el ethos como el determinante de cuál era la acción moral. ¿Qué es lo que pasaba con las virtudes del intelecto, las virtudes dianoéticas? Que se podían enseñar, es decir, son virtudes que se pueden, que a partir del desarrollo de esta capacidad del alma, se pueden ir profundizando y se pueden ir enseñando. Ahora, aquellas virtudes éticas que rigen toda la vida en la comunidad y que tienen que ver con las costumbres, las adquiere el hombre a partir de la educación. No vienen ya preimpresas como muchos autores anteriores y posteriores van a plantear en la mente del hombre y que el hombre puede descubrirlas, sino que esas virtudes éticas se van aprendiendo a partir de la vida y de la enseñanza dentro de la polis, porque el hombre tiene una capacidad, una disposición racional, tiene un sustrato donde esas ideas encajan, se cultivan, se desarrollan y condicionan la conducta. Ahora Aristóteles en esto va a ser muy categórico. Va a decir que las virtudes morales no se adquieren antes de ejercitarlas activamente. ¿Por qué destacamos esto? Porque una cuestión es que uno aprenda teóricamente, o a partir de las costumbres y de lo que se está haciendo, cómo es el comportamiento deseable para una comunidad. Ahora, hasta que yo no la practico y las ejercito activamente, no las voy a tener incorporadas como criterio. Entonces Aristóteles le da mucha importancia a esa, que es la adquisición práctica de las virtudes éticas. ¿Qué concepción económica tenía Aristóteles? Recuerden ustedes que la economía, la ética y la política eran las tres ciencias prácticas que él consideraba esenciales para el desarrollo del hombre. ¿Y por qué nos referimos a la economía y le dedicamos un tiempo importante? Porque ahí vamos a ver cómo esta idea de la construcción del alma que tiene Aristóteles implica también la fundamentación y la aceptación de una realidad de su época que era la esclavitud. Él va a decir que el arte de intercambio de los bienes se denomina crematística, que es lo que tiene que ver con la economía. Dos bienes tienen una finalidad natural que es la autosuficiencia, es decir, la vida, el desarrollo y la proyección de nuestras potencialidades. Pero con el tiempo aparece otro tipo de actividad con los bienes que es el intercambio, aparece lo mercantil. Y si bien en una primera instancia se lo puede tomar como un elemento fundamental e importante, porque permitiría asegurar la provisión de productos en épocas de escasez o en épocas que no había producción a partir de la acumulación de algo de riqueza o de la acumulación de algo de bienes, hay un deseo irracional de poseer y gozar en muchos bienes, en muchas personas, de aquellos bienes producidos por las artes y por el goce corporal, dice Aristóteles, que va mucho más allá de esta posibilidad, de esta finalidad natural que tenía la circulación y el comercio de bienes, que tenía la crematística. Esto trajo muchos problemas en Grecia y en todos los lugares del mundo donde se fue dando, ya que cuando se empiezan a generar disparidad en cuanto a la riqueza, empieza a haber disparidad de poder. Y cuando hay disparidad de poder, hay explotación de unos por el otros. Muchas personas que por deudas eran sumergidas en la esclavitud, personas que eran despojadas de todo, ¿sí? Es decir, toda una... Y esto, despojada hasta de sus derechos, como le decía, la esclavitud, tiene que ver que se ponía a la persona como garantía. Entonces podía terminar como esclavo de aquellos acreedores. Y hay un tema que es fundamental en esto, que implicaba que si hay un enriquecimiento excesivo de algunos y un empobrecimiento de otros, ciudadanos obviamente, esto no interesa si son extranjeros, metecos o esclavos, esas eran categorías sociales que no consideraba Aristóteles como importantes, sino dentro de los ciudadanos,
cambia la finalidad, cambia el fin natural de la comunidad política, que es el fin verdadero, que es el de la búsqueda de la felicidad, y se transforma en otro tipo de sociedad injusta, profundamente antinatural, y que solo traía problemas, y era lo que se estaba dando, al menos dentro de Atenas, dentro de Grecia de ese momento. Esa ansia de acrecentamiento y posesión de riquezas trae un problema que es potencia el alma oligárquica, es decir, esto es el gobernar para sí mismo y para un grupo muy pequeño de poderosos, que es lo que termina generando estos sistemas de esclavitud. Ahora, el que potencia más que nada el alma oligárquica y genera esos desequilibrios en contra de la naturaleza de la sociedad política, de la organización social y política, es el préstamo en dinero. ¿No? Ese préstamo en dinero, que es lo que nosotros posteriormente se conoció como la usura, que no tiene nada que ver con las condiciones originales y la naturaleza del dinero. El dinero se facilitó para mejorar y facilitar los intercambios. Es decir, en vez de cambiar una vaca por 100 pollos, cambio la vaca por dinero, compro los pollos que necesito, es decir, esto facilita la circulación de bienes y la adquisición y venta. Bueno, ahora cuando el dinero generó dinero a partir del préstamo y de los intereses que se cobraban con eso, genera un impacto como se da en la actualidad todavía cuando alguien recurre a los usureros, probablemente pierda todo lo que tiene. Entonces eso generaba un quiebre en la sociedad, una desconfianza, generaba un cambio en el objetivo que dejaba de ser la realización común para que los individuos pudieran realizarse y terminaba siendo la realización de algunos sobre la esclavitud o la explotación del resto. ¿Qué virtudes deberían regir? La liberalidad, la magnificencia y la magnanimidad. Se los remarco porque se lo van a señalar algunos apuntes, pero no es necesario que ustedes lo estén estudiando. ¿Qué articula? Nosotros vimos estas tres cuestiones, la ética, la política y la economía a nivel general. Ahora, ¿cómo la articula? ¿Qué es lo que plantea Aristóteles? ¿Por qué estas tres cuestiones son articuladas? Aristóteles articula todo este proceso a partir de cuatro ideas fundamentales. A partir de su filosofía política, de su concepción de politeia, de las constituciones y del concepto de dominación y legitimación. De todo esto ya dijimos algo, pero ahora vamos a profundizarlo. Desde la filosofía política, ética, economía y política, y desde la dominación y legitimación, cuáles son los conflictos latentes que hay en las polis. Es decir, qué es aquello que puede poner en riesgo el desarrollo o la potenciación de la polis. En primer lugar, entonces, la filosofía política. Fíjense ustedes, las clasifica a la ciencia de acuerdo a su finalidad, a lo que cada una apuntaba. La ciencia práctica es el objeto de estudio de las acciones prácticas. La ciencia contemplativa comprende la ciencia natural y la teología, y la ciencia productiva, la producción de un objeto. Lo habíamos señalado. ¿Qué es lo que es la politeia? La politeia es la comunidad de ciudadanos cuya finalidad es la independencia. Y para el desarrollo de esa politeia es necesario un orden y es necesario que se vayan ocupando diversos cargos y funciones. El orden está establecido, como ya lo habíamos señalado, por una jerarquía ontológica donde se plantea, a partir de estas antinomias de acto y potencia, que señalamos potencia y acto, que señalamos en los comienzos, permite después establecer cómo se va a desarrollar. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? El poder. Hay una dominación despótica y una dominación política. La dominación despótica es natural y tiene que ver con el alma. La parte racional domina a la parte irracional. Y él, cuando aborde el tema, por ejemplo, dice que hay una dominación natural dentro del alma,
dentro de la familia, que tiene que ver con el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos, y así va viendo cuáles son todos aquellos aspectos donde hay una dominación natural. Y también toma una dominación natural el tema de los esclavos. ¿Cómo fundamenta el tema de los esclavos? Se fundamenta por dos cuestiones. Una, que eran prisioneros de guerra, la mayoría, entonces se les concedía un aspecto de la vida que si no hubiese sido un gran castigo, que era la muerte, entonces se les respetaba aquello que era fundamental, que era continuar viviendo, pero en condición de esclavos. Y en segundo lugar, estos no iban a cultivar nunca la virtud intelectual, las virtudes intelectuales del alma, porque no se le iba a dar educación para ello, salvo aquella educación que tuviera que ver con las actividades prácticas y la producción. Es decir, se los sometía a la formación de la parte de su alma que Aristóteles consideraba lo irracional. Por consiguiente, siempre iban a tener que estar dominados por aquellos que eran los ciudadanos que cultivaban las virtudes intelectuales, es decir, la parte racional del alma. Por lo tanto, en esa escala de lo racional domina lo irracional, el esclavo iba a ser siempre dominado. Mientras que la dominación política tiene que ver con la participación política de hombres del mismo origen y condición. Es decir, puede haber dentro de una sociedad una desvirtuación, digamos, un dominio en algún momento de un ciudadano sobre otro a partir de que ocupa algunos cargos, de que ocupa algunas cuestiones, pero no hay ninguna posibilidad de que exista una dominación absoluta. Y esto era lo que Aristóteles quería mantener cuando critica toda esa conformación económica que después terminaba jugando para que ciudadanos terminaran siendo esclavos de otros ciudadanos y generando una desarticulación de lo que eran las condiciones básicas para la convivencia social y política dentro de la polis. Y a su vez considera que la elección de una vida en común de los diversos ciudadanos va construyendo a lo largo del tiempo dos valores fundamentales que son amistad y benevolencia entre ellos. Por lo tanto, ese poder, esa división política de los hombres del mismo origen y condición, tiene una ligazón muy, muy importante cuando eligen esta vida en común, porque se van construyendo procesos de amistad y procesos de ayuda mutua. Aristóteles, cuando analiza toda la situación política, él no se queda solamente con Atenas, sino que es quizá uno de los primeros que realiza estudios de política comparada. Hoy hay una rama de la ciencia política que se llama política comparada, que se potenció cuando existía el bloque comunista y el bloque capitalista, que analiza cómo comparar diversas cuestiones, diversas entidades políticas. Bueno, Aristóteles lo hace en su época y se dedica a organizar y escribir sobre las diversas formas de organización o constituciones que tenían las polis. Recuerden ustedes que no es constitución sinónimo de lo que hoy entendemos como constitución, que es compilación en un libro, en un cuaderno, de cuáles son los principios fundamentales. Esas constituciones, él encontró que hay dominación política en algunas, que buscan el bien de la comunidad, y hay dominación despótica en otras. La dominación política se contrapone fundamentalmente con la dominación despótica, ya que esta última busca el beneficio de los que mandan o de un grupo muy pequeño de personas allegadas o de grupos allegados, y tienden mucho hacia los procesos despóticos u oligárquicos, que son los más complicados. De ambos, es decir, de esta disputa del régimen de la dominación política y de la dominación despótica, van a surgir los regímenes políticos, los gobiernos justos o injustos. La monarquía, la aristocracia y la democracia, que son los gobiernos justos, y la tiranía, oligarquía y demagogia, que son los gobiernos injustos. La monarquía era el gobierno de uno solo, que buscaba el bien general, el bien común. La tiranía era el bien de uno solo, pero que buscaba el bien propio de un círculo muy pequeño. La aristocracia era el gobierno de los mejores, pocos, pero los mejores que buscaban el bien común. La oligarquía eran pocos, quizá los mejores, pero buscaban
el bien propio, el bien de su grupo social, el bien de un sector de la sociedad y no del conjunto. La democracia, y acá viene un tema, ustedes van a encontrar traducciones que dicen que la democracia es uno de los tipos de gobierno injusto. ¿Sí? Y hay otras, que es la que nosotros tomamos, que considera la democracia como uno de los gobiernos del pueblo y que busca el bien común, y la demagogia, que es un término más actual que se utiliza, que es el gobierno del conjunto, pero para de una manera desenfrenada que lleva a una crisis. ¿Sí? Eh, este tema de el concepto de democracia y demagogia es un tema que tiene que ver, imagínense ustedes que esto se traduce del griego antiguo al inglés, del inglés se tradujo al castellano, entonces hay un montón de diversiones, de formas de clasificarlo. ¿Mm? Por eso pueden encontrarse con democracia como término de gobierno injusto y algún otro término que se referencia al gobierno del pueblo dentro de los gobiernos justos. Fíjense que esto, ténganlo presente, esto porque Santo Tomás va a tomar este tema de la clasificación de los gobiernos y le va a dar su propia impronta dentro de, estamos hablando ya fines del siglo XIII. ¿Sí? Entonces, muchos siglos después, se vuelve a retomar Aristóteles, ya que lo que había llegado en la Edad Media era fundamentalmente Platón, y después cuando se empiezan a dar toda una serie de acontecimientos políticos, se logra introducir a Aristóteles dentro de los pensadores de Europa, ahí lo retoma, sobre todo la escolástica, y lo cristianiza, le da la impronta del pensamiento dominante de la época, pero tomando como base lo que Aristóteles había desarrollado. Entonces, sobre esa base, Aristóteles va a consolidar y a señalar la existencia de estos tipos de gobierno que él ha encontrado en la práctica. Va a señalar también, en función de este análisis que desarrolla, que la constitución de una polis es convencional. Esto no es patrimonio único de Aristóteles, sino que ya los sofistas también lo habían señalado. Lo que pasa es que para los sofistas se podía convenir cualquier cosa, mientras que para Aristóteles la convención tiene un límite, el bien común y no el bien individual. Esto ténganlo presente, porque si bien nosotros no lo vamos a profundizar ahora, Aristóteles es una persona que, digamos, se pone en contra del comunismo, comunismo de bienes que desarrollaba Platón, donde todo dependía del Estado, y plantea como necesario e importante la propiedad privada, ya que eso potencia el desarrollo de la misma. Ahora le pone un límite muy, muy importante, que es el bien común. Es decir, tiene como objetivo el bien común y no el bien individual. Esto es porque muchos liberales hoy en día retoman la concepción aristotélica de economía y le dan un implante como si hubiera sido uno de los primeros neoliberales. Simplemente aclararles para que no existan confusiones. Ahora, en este esquema que plantea y que nosotros venimos sosteniendo, la democracia, había una jerarquía. Esa jerarquía tenía que ver, y esa dominación y esa igualdad que se establecía en determinados sectores sociales, tenía que ver con los ciudadanos. ¿Sí? Es decir, con aquellos que tenían los derechos políticos, la posibilidad de participar, que veían con malos ojos las actividades manuales, por eso no las desarrollaban, y sobre todo porque esas actividades manuales no le permitían potenciar su desarrollo intelectual, no le permitía potenciar su participación política. Entonces, todas esas actividades que interferían en lo que era el desarrollo de las actividades de los ciudadanos eran desarrolladas por los esclavos, por los extranjeros o por los metecos. También por las mujeres que, si bien tenían algunos derechos más que los otros, estaban a medio camino, pero no eran ciudadanos que pudieran participar. Ahora, fíjense ustedes, en Atenas eran 40.000 habitantes y había cerca de 300.000 personas que no tenían derechos políticos, que no tenían posibilidad de participación. Y dentro de esos ciudadanos es donde se da la clasificación de las formas de gobierno. ¿Tá? No es con la participación de todos. En segundo lugar, en Esparta era peor. En Esparta había algo de 4.000 ciudadanos y había 130.000 hilotas o esclavos. ¿Sí?
decir, por eso Esparta era una sociedad militarizada, porque era una minoría que tenía que garantizar que por el número los hilotas no terminaran dominándolos. ¿Se entiende esto? Es decir, que si bien se generaron procesos de avance muy importantes y de desarrollo en todo lo que es la participación política, la fundamentación y legitimación del poder político, que ya no tenía que ver con los dioses, sino en una naturaleza social y política, es decir, era una cuestión racional, mucho más mundana, que tenía que ver con la materia y forma, con las potencialidades que eso tenía, con la potencialidad que cada ente tenía, no se logró superar, obviamente, lo que era la realidad concreta de esa etapa, que era la existencia de la esclavitud y de la exclusión. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en la polis? En la polis siempre había una posibilidad latente de conflicto, que era entre ricos y pobres. Es decir, esa es una cuestión que sacaba mucho el sueño a Aristóteles, porque se daba esta circunstancia donde había muchas personas ricas que podían comprar la voluntad de los pobres o podían dominarlos, de aquellos que tenían menos, y había muchos pobres tan pobres, aunque fueran ciudadanos, que podían tener que hipotecar su voluntad y su libertad en función de los ricos. Pero a su vez, cuando se daban conflictos, estaba la posibilidad de que si era un conflicto violento muy importante, que terminara rompiendo con ese ámbito ideal, según planteaba Aristóteles, según sostenía Aristóteles y otros pensadores, que era la polis, ese sistema de organización que si bien avanzó y fue mucho más perfecto que los sistemas de legitimación que existían en todos los otros gobiernos, recuerdan que ustedes que eran normalmente teológicos, eran un dios, un representante de Dios en la tierra, tanto los egipcios, todos los de la Mesopotamia asiática, todos los hititas. Entonces, el avance realmente existió, fue muy importante, se dieron pasos fundamentales, pero no logró superar la impronta de su tiempo. Mientras que los seres dominantes, es decir, los ciudadanos, participan en pie de igualdad. ¿Y por qué es esto fundamentalmente? ¿Qué es eso de participar en pie de igualdad? Practican la libre comunicación, es decir, la posibilidad de discutir y de debatir. Practican o desarrollan o ponen en práctica lo que es la parte intelectiva del alma, la parte más importante. Es decir que nosotros nos tiene que quedar en claro esto. Los ideales, las leyes, las costumbres y las propiedades se relacionan con los casos reales. Es decir, Aristóteles toma en cuenta las cuestiones reales, no desarrolla una construcción teórica de mundo de ideas, una división, porque eso es imposible que se pueda dar. No es necesario y lleva determinados problemas como le ocurrió en las construcciones teóricas de Platón. Entonces, desde la realidad, a partir del análisis de la sustancia de aquello que subyace, que hace que una cosa sea eso, y los accidentes, permite comprender la realidad. Y eso en todos los ámbitos, no solo en los ámbitos naturales, sino también en los ámbitos sociales y políticos, que es lo que a nosotros nos interesa. La ética culmina en la política, es decir, la participación política tiene que ver con el cumplimiento de los preceptos morales y éticos que el ethos va inculcando en los ciudadanos, y que tiene que ver con el logro de la realización grupal, de la realización del conjunto de la polis, por sobre la realización individual. En concreto, lo individual debe ajustarse a lo político. ¿Por qué esto? Porque el hombre es un ser social y político por naturaleza, que en cualquier lugar que se instale conforma un tipo de organización social y política para la búsqueda de su propia felicidad. Muchas gracias y quedamos a disposición de ustedes.